Bueno, entonces, las gráficas del movimiento uniformemente acelerado, pues dijimos que eran tres: el gráfico de aceleración, que siempre van a ser líneas horizontales. ¿Te subes a mi coche, por favor? ¿Y dejas de ser terco? ¿Perdón? No escuché. Bueno, entonces dijimos que las líneas o las gráficas de aceleración contratiempo siempre van a ser rectas horizontales que pueden estar en la parte superior o pueden estar en la parte. Si la gráfica está por la parte superior, indica que la aceleración es positiva. Si está en la parte inferior, indica que la aceleración es negativa. Si la gráfica de aceleración está sobre el eje X, significa que el movimiento es uniforme. Estas gráficas aquí indican que tenemos movimiento uniforme. ¿Ok? Y recuerden que una característica del movimiento uniforme es que la velocidad no cambia. Entonces, en este caso va a cambiar la velocidad, en este caso va a cambiar la velocidad, pero en este caso no cambia la velocidad. ¿Ok? Son los gráficos de aceleración. Dijimos que a partir del gráfico de aceleración podíamos construir los gráficos de velocidad. Entonces vamos a tener gráficos de velocidad contra tiempo, y los gráficos de velocidad contra tiempo pueden ser o van a ser rectas que están inclinadas. Entonces, aquí puedo tener, o bueno, en general, podemos tener rectas que son de esta forma o rectas que son de esta otra forma. Pero también podemos tener rectas totalmente horizontales. Cuando la recta está de esta forma, me está diciendo que, sí, en general dice que tenemos una aceleración positiva. Pero si la recta es de esta forma, indica que la aceleración es negativa. ¿Ok? A estas recuerden que las llamamos rectas crecientes, a estas las llamamos rectas decrecientes. ¿Listo? Cuando tengo recta totalmente horizontal, entonces volvemos a tener un movimiento uniforme. Es decir, algo semejante a esto, donde no cambia la velocidad. Un punto, o en este punto de acá, estaríamos indicando que la aceleración es positiva, pero el valor de la velocidad es negativa. Entonces, velocidad negativa, pero aceleración positiva. Mientras que en un punto por acá, estamos diciendo que la velocidad es positiva. Igual aquí, un punto aquí, la velocidad es positiva, mientras que un punto acá, la velocidad es negativa. ¿Sí quedó claro? Y, o mejor, y ahora íbamos a entrar en los gráficos de posición. Resulta que los gráficos de posición van a ser líneas curvas. Es decir, que vamos a tener unas líneas que pueden ser así o pueden ser así. Bueno, realmente podemos tener cuatro tipos de curvas. Así, así, podemos tener una recta así, una curva así, perdón, o podemos tener una curva de esta forma. ¿Listo? ¿Qué curva vamos a utilizar? Entonces, habíamos dicho que la curva que utilizamos va a depender de la aceleración. ¿Ok? Nosotros, para construir el gráfico, pues vamos a tener que calcular la posición inicial y la posición final. ¿Ok? Voy a hacerlo por acá. Voy a tener una posición inicial, entonces digamos que empieza aquí y va a llegar hasta una posición final. Como lo tengo que unir con una curva, esos dos puntos, entonces yo lo podría unir con una curva que va así o con una curva que va así. ¿De qué va a depender?
de la aceleración. ¿Ok? Cuando la curva es así, es porque la aceleración es negativa. Si la curva es así, la aceleración es positiva. Igual va a pasar si yo tengo que unir dos puntos. Entonces, supongamos que en este caso esta es la posición inicial y esta sería nuestra posición final. Entonces yo podría unirlo con una curva así o con una curva así. Y en este caso, la aceleración es positiva, en este caso la aceleración es negativa. Son los cuatro tipos de curvas que, si ustedes se dan cuenta, son estas cuatro. Esta es esta otra es esta otra, esta es esta de acá y esta es esta de acá. Entonces son los cuatro tipos de curvas que vamos a utilizar para unir los puntos en un gráfico uniformemente acelerado. ¿Listo? Ahora sí, si ustedes me recuerdan cuáles fueron los gráficos que hicimos en el ejercicio para completar el gráfico de posición. Yo les había dado inicialmente un gráfico de aceleración. ¿Me recuerdan el primer intervalo cuánto valía la aceleración? Profe, perdón, estos son gráficos de movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Teníamos el primer gráfico que yo di fue un gráfico de aceleración contra tiempo. Entonces, regáleme primero cuál era el intervalo aquí de tiempo. Si no estoy mal, era como 8 segundos, algo así. ¿Cuánto duraba el intervalo de tiempo? 9, creo. Por favor, revisen sus apuntes. Es que... A ver cuánto era que daba. ¿Y era 9? ¿Nadie que tenga los apuntes ahí de la sesión pasada? 9. ¿9? Ok. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El primer intervalo de aceleración, ¿cuánto valía la aceleración y cuánto tiempo duró? 2 y duró 2 segundos. Una recta aquí. El segundo intervalo, La aceleración era 1, creo. Y el tiempo era, creo que 3 segundos. ahí. El siguiente intervalo, La aceleración era 0 y los segundos es 1. un solo segundo, o sea, aquí. Y la aceleración del otro es -1 Ajá. y duró 3 segundos también. Entonces, ok. Teníamos 1, 2, 0 y -1. Eran los valores que teníamos. ¿Ok? A partir de ahí nosotros hicimos los cálculos de velocidad, ¿cierto? Para saber cuáles eran las velocidades iniciales. No, ahorita no voy a reconstruir el gráfico de velocidad, pero sí pero sí sus valores. O sea que para el primer intervalo teníamos la velocidad inicial igual a 0, ¿cierto? Y hicimos el cálculo de la velocidad. Les recuerdo que la velocidad final la calculábamos como velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea que me quedaría que la velocidad final en ese intervalo, del primer intervalo, daba 4. Para el segundo, la velocidad inicial iba a ser de 4 y la velocidad final de 7, si no estoy mal. Sí. Para el tercer intervalo, inicial era de 7 y la velocidad final también de 7. Para el cuarto intervalo, la velocidad inicial iba a ser de 7 y la velocidad final igual a 4. ¿Sí? Así quedó.
Por favor, ¿me confirman esos valores? No, ¿No? creo que de pronto la gráfica la anoté mal. Entonces este valor de acá no podría ser así. Debemos tener aquí un error. ¿Nadie más tiene esa gráfica que yo hice? No, señor. Pero, ¿y entonces qué copian ustedes? Para el cálculo de posición, entonces vamos a utilizar la ecuación de posición. Entonces, para el primer intervalo, posición inicial sería 0, más la velocidad inicial es 0, multiplicado por el tiempo, sabemos que dura 2 segundos el primer intervalo, más un medio de la aceleración, que vale 2, por el tiempo, que son 2 segundos nuevamente elevado al cuadrado. Eso me está diciendo que la posición final para el primer intervalo sería, si resolvemos todo esto, me quedaría igual a 4. Ahora calculo la posición final para el segundo intervalo. Posición inicial, pues va a ser la final de aquí, 4. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial aquí vale 4. Multiplicado por el tiempo, aquí dura 3 segundos este intervalo. Más un medio de la aceleración. En ese intervalo la aceleración vale 1. Multiplicado por el tiempo, que son 3 segundos, elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por aquí nos daría 12, 16, 16 más 4,5, creo que da 20,5. Listo. Para el siguiente intervalo, por favor, vayan revisando esto, que no me vaya yo a equivocar. Posición final para el tercer intervalo. Entonces, otra vez, posición inicial empieza en 20,5. Más la velocidad inicial, que es de 7, multiplicado por el tiempo, que es 1 segundo, más un medio de la aceleración. Recuerden que en el tercer intervalo la aceleración vale 0, multiplicado por el tiempo de ese intervalo, que es 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Si resolvemos todo esto, creo que da 27,5. Y ahora calculamos la posición final para el último intervalo. Posición final sería igual a posición inicial 27,5 más la velocidad inicial, que es de 7, multiplicado por el tiempo de ese intervalo, que son 2, más un medio de la aceleración del último intervalo, que es de menos 1, multiplicado por el tiempo del último intervalo, que son 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Si resolvemos todo esto, entonces esto sería menos 2, 12, eso daría... Profe, nosotros podemos meter eso tal cual en la calculadora y nos da. Claro, así es que debe hacerse, metiéndolo todo. Deben tener en cuenta son como estos valores negativos, tratar de meterlos dentro de paréntesis para no tener problemas. Por favor, revisen ese resultado si da. ¿Sí? Ya que lo confirman. Entonces, ahora vamos a hacer el gráfico. Cuando yo voy a hacer el gráfico, los gráficos de posición crecen bastante. Ten en cuenta que creció hasta 39,5, son valores que crecen bastante rápido, por lo tanto, uno trata como de hacer el gráfico de arriba hacia abajo. Cuando me refiero a gráfico de arriba hacia abajo, es empezar a numerar desde arriba hacia abajo. En este caso, voy a empezar a numerar de 2 en 2
Entonces aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 28, 30, 26, 40. Ok. Para tener en cuenta, recuerden que este es un movimiento uniforme. O sea, el tercer intervalo va a ser un movimiento uniforme. Y en un movimiento uniforme los puntos se unen es con rectas. ¿Ok? Así que cuando vaya a hacer la gráfica de este tercer intervalo, voy a tener que hacer es una recta. Para los otros intervalos sí hago curvas. ¿Ok? Entonces, dice que el primer intervalo empezó en 0 y terminó en 4. O sea, aquí 0 y a los 2 segundos el valor era 4. Estoy aquí trabajando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Bueno, y por aquí sería el 40. ¿Ok? Entonces, a los 2 segundos, que es lo que dura el primer intervalo, la posición final fue de 4. Aquí. O sea que voy a tener que unir estos dos puntos. Uno este punto con este otro punto. Para saber qué curva utilizo, tengo que venir aquí al gráfico de aceleración. Y la aceleración era de 2 positiva. Entonces, si es positiva, recuerden que las curvas van mirando hacia arriba. Es decir, a lo que le llamamos una cóncava hacia arriba. ¿Ok? No es una línea recta, es una línea curva. Para el segundo intervalo, que va hasta 5 segundos, entonces 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora llego hasta, ¿cuántos segundos? ¿Hasta qué distancia? Perdón, 20,5. Entonces, voy a utilizar un poquito aquí la regla para ayudarme. ¿Ok? Aquí quedaría 20,5, está ligeramente arriba del 20. Ligeramente. Y otra vez, la curva, la aceleración es positiva, así que la curva nuevamente vuelve a ser de la misma forma. Ahora voy a tener que unir estos dos puntos a través de una curva. Y ahí tendría la curva del segundo intervalo. En el tercer intervalo dice que llega hasta 27,5 y dura 1 segundo, es decir, a los 6 segundos, lo digo aquí, 27,5, o sea, por acá. ¿Listo? ¿Este o el anterior? ¿Cuál fue el que quedó torcido? El anterior. ¿Ok? Entonces, para este intervalo, como es un movimiento uniforme el tercero, aquí se utiliza una línea recta. ¿Ok? Y en el último intervalo llega hasta 39,5. 6, 7 y 8. Y llega hasta, ¿qué dije yo? 39,5.
como por acá. Para el último intervalo, la aceleración es negativa, por lo tanto la curva va mirando es hacia abajo. O sea que tendríamos esta curva. ¿Ok? Y ese sería el gráfico de posición contra tiempo en un movimiento acelerado. Muchachos, como ustedes van a tener sus hojas cuadriculadas, cuando yo evalúe los gráficos, voy a ser bastante quisquilloso en la elaboración del gráfico. ¿Ok? Es decir, que esto efectivamente se vea cómo está medido, que sean iguales las mediciones. Voy a poner algo exagerado, pero es que resulta que hay estudiantes que me dicen, por ejemplo, que este es 1, que esto es 2 y que el 3 queda aquí. ¿Sí? No se puede hacer eso. Si esta distancia es la que equivale a una unidad, el 3 tendría que quedar a una distancia semejante. No puede quedar de esa forma. Lo mismo va a pasar con el eje vertical. El eje vertical tiene que medir exactamente lo mismo. Ahora, lo que sí no les voy a decir, no es que tienen que hacerlo de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4, no. Ahí miraremos, ustedes tendrán que repartir el espacio que tengan para realizar la gráfica. Pero sí es importante que sigan las curvas como deben ser. Y de acuerdo a la calidad de la curva, pues voy a evaluar. ¿Ok? Profe, una pregunta. Solo hay líneas rectas cuando el movimiento es uniforme, ¿cierto? En el caso del gráfico de posición contra tiempo, sí señor. Son líneas rectas. Pero si el movimiento es acelerado, son líneas curvas. Profe, una pregunta. Es que todavía no tengo muy claro cuándo se identifica si es movimiento uniforme o acelerado. Recuerda que el movimiento uniforme se caracteriza primero. La aceleración vale 0. Entonces, veamos algunas anotaciones aquí. Entonces, en el movimiento uniforme se caracteriza por qué. Bueno, la característica real es que la velocidad es constante. ¿Qué significa constante? Que no cambie. ¿Ok? Por lo tanto, la aceleración es igual a 0. Mientras que en el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad cambia. Lo que significa es que la aceleración ya no es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, como ahorita el asunto es gráficos, pues nosotros sencillamente vamos a ver si la aceleración vale 0, si la aceleración no vale 0. O si la velocidad es constante o la velocidad cambia. Por ejemplo, si yo tengo este gráfico de velocidad contra tiempo y me hacen esta línea así, de este primer intervalo, ¿la velocidad cambió o no cambió? Sí, cambió, aumentó, ¿no? Claro, eso significa que es un movimiento acelerado. Así de sencillo. Pero O sea que si la velocidad es la misma, digamos, dicen que ya una velocidad de 5 metros sobre segundo durante 5 metros, pero no cambió la velocidad, tiene aceleración cero y sería en un este, movimiento, ¿qué? en este ¿Cómo se caso llama? tenemos que tener una línea recta así, para que no cambie. En este segundo intervalo, mira que si la velocidad aquí vale 5,
sigue siendo 5, 5, 5, 5, por lo tanto, en este segundo intervalo la velocidad no cambió. Si la velocidad no cambió, es un movimiento uniforme. ¿Sí estamos? Sí, sí, señor. Pues vienen y me hacen una línea de velocidad así, ¿qué digo yo? ¿Cambió o no cambió? Sí, cambió, disminuyó. Ok. Entonces vuelve a ser movimiento acelerado. Esto es lo que vamos teniendo en cuenta. En este caso, porque estoy haciendo un gráfico de velocidad. Si hago un gráfico de aceleración, y entonces vienen y me pintan primero esta línea acá, luego esta línea acá, y luego esta línea acá. Entonces, en la aceleración, ¿cuánto vale? Bueno, digamos que pongámosle aquí algunos valores para que nos guiemos. Entonces, ¿cuánto valdría aquí el valor de la aceleración? 3. ¿3? La aceleración se Menos, ahí sería como -1. exacto, -1. ¿Vale? Yo no me di cuenta de la línea horizontal. Creí que solo estaba para arriba, entonces conté 3. Este es el eje del tiempo. Entonces, Sí, ya. en este caso no vale 0, es diferente de 0, por lo tanto es un movimiento acelerado. ¿Sí? En este pedacito sí vale 0, o sea que en ese pedacito yo tengo velocidad constante. Es decir, un movimiento uniforme. Y en este último no, tampoco vale 0, por lo tanto vuelve a ser acelerado. Eso estoy mirando para saber si es acelerado o si es uniformemente acelerado. ¿Listo? Sí, señor. Sí, listo, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Cuando hablamos de las condiciones de movimiento, hablar de las condiciones de movimiento, entonces implica tener 3 conceptos. Condiciones de movimiento, por favor, tomen nota. Las condiciones de movimiento van a ser, ¿dónde está? Que el dónde está puede ser que esté a la izquierda o puede ser que esté a la derecha. Entonces, primer condición, ¿dónde está? La segunda, ¿hacia dónde se mueve? Igual, yo me puedo mover a la izquierda o me puedo mover a la derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí donde estoy, yo puedo estar a la izquierda, pero me estoy moviendo hacia la derecha. O por el contrario, estoy a la derecha y me puedo mover hacia la izquierda. O estoy a la izquierda y me sigo moviendo hacia la izquierda. O también puedo estar a la derecha y me sigo moviendo hacia la derecha. ¿Ok? O sea que estos se pueden combinar, estar a la izquierda y moverse a la izquierda, o estar a la izquierda y moverse a la derecha, estar a la derecha, moverse a la izquierda, estar a la derecha, moverse a la derecha. Y la tercera condición de movimiento es aumento o disminución de velocidad. Si aumenta o disminuye la velocidad. ¿Ok? Esta condición, ¿de dónde está? Pues netamente es una condición de posición. O sea que si está a la izquierda es porque X es negativo. Si está a la derecha es porque X es positivo. ¿Cierto? Moverse hacia la izquierda significa que la velocidad es negativa. Moverse, para decir que un objeto se mueve hacia la izquierda es porque su velocidad es negativa. Si se mueve hacia la derecha es porque la velocidad es positiva. Entonces significa que están relacionadas o estrechamente relacionadas con sus propios signos.
Pero resulta que el cambio de la aceleración no es igual. Para poder decir si la velocidad aumenta, pues necesariamente es la combinación de los dos signos, tanto el signo de velocidad como el signo de aceleración. La cosa es la siguiente: si A es positivo y B es positivo, decimos que aumenta la velocidad a la derecha. Si A es positivo, pero B es negativo, disminuye la velocidad a la izquierda. Si A es negativo y B es positivo, disminuye la velocidad a la derecha. Y si A es negativo y B es negativo, aumenta la velocidad a la izquierda. ¿Ok? Esas serían lo que tenemos que tener en cuenta para la última condición de movimiento. Entonces, si yo tomo como referencia, por ejemplo, aquí a los 4 segundos, tengo que mirar qué pasaba con la posición para hablar de esto. La posición es de 10 positivo, bueno, está por aquí entre los positivos, por lo tanto digo que el objeto está a la derecha. Entonces aquí la condición de movimiento es está a la derecha. Si nosotros miramos a los 4 segundos, el gráfico de velocidad, ustedes habrán visto que la velocidad era positiva, por lo tanto, se mueve a la derecha. ¿Ok? Y como la aceleración es positiva, entonces aumenta la velocidad. ¿Ok? Aceleración positiva. En este a los 4 segundos, la aceleración era positiva y la velocidad positiva. Haz en cuenta, aceleración positiva, velocidad positiva, aumenta la velocidad. ¿Ok? Y ya sabíamos que se movía a la derecha. En este punto de acá, la posición es positiva, la velocidad también era positiva, pero la aceleración era negativa. Significa que condiciones de movimiento está a la derecha, se mueve a la derecha, pero disminuye la velocidad. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en los problemas, o yo les podría dar un problema, sencillamente un enunciado, y me dice que en un instante se tiene que la posición, la velocidad y la aceleración tienen signos negativo, positivo y positivo. Conclusión, está a la izquierda, se mueve a la derecha y aumenta la velocidad.
todo eso a través de signos. Podría darse otra situación. X positiva, B igual a negativo y A igual a 0. O sea que A no es ni positivo ni negativo. Condiciones. Está a la derecha, se mueve a la izquierda, y como la aceleración es igual a 0, recuerden que eso significa un movimiento uniforme. Por lo tanto, no cambia la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Recuerden que eso fue lo que ahorita hicimos como un resumen. La velocidad no cambia. Si tenemos otra. X negativo, B igual a 0 y A positivo. Entonces, está a la izquierda. Velocidad igual a 0. Está en reposo. Y la aceleración positiva significa que comienza el movimiento. ¿Ok? Si está en reposo, pero hay aceleración, es porque apenas va a empezar el movimiento. ¿Ok? Esos son algunos de los ejemplos que podemos tener con los valores de posición, velocidad y aceleración. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Entonces, por hoy